Saludos, saludos, bendiciones para todos. Gracias al Señor porque estamos conectados con ustedes a través de nuestro canal. Queremos animarles a que por favor ustedes puedan suscribirse en él si no lo han hecho todavía y puedan darle también a la campanita para que así reciban las notificaciones de todo el trabajo que estamos preparando allí, así que usted pueda recibir del Señor cada enseñanza, cada palabra, cada instrucción y ser edificado, pueda ser instruido y que el Espíritu Santo pueda hacer una obra maravillosa en su vida, como estoy seguro quiere hacerlo. Gracias a todos los que se han suscrito. Queremos animarles a que lo compartan con todos sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, con todos sus contactos. Y así nos permite a nosotros llegar hasta otros lugares, hasta otras personas, hacia otras fronteras. De verdad, estamos muy contentos por todo lo que estamos haciendo. Y ahora queremos pedirte, por favor, antes de comenzar, queremos pedirte que nos acompañes a hablar con Dios. Quiero invitarte a que de manera reverente inclines tu rostro y hablemos con Dios ahora. Y digámosle: Señor, gracias porque tú eres maravilloso, tú eres el mismo por la eternidad. Y ahora, mi Padre, cuando quieres hablarnos, preparamos nuestro corazón, nuestros oídos son abiertos para escuchar tu voz y que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a nuestras vidas. Gracias por cada persona, Señor, que ha de oír este mensaje y por los resultados que va a traer a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Recuerden que siempre que nos reunimos podemos darle gracias a Dios por su palabra. Así que di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. A ver si puedes darle gracias al Señor con un fuerte grito de júbilo y un aplauso al Señor Jesucristo, quien merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria y nuestro honor. Hoy vamos a continuar un tema que ya comenzamos en el mensaje anterior, que lleva por título La vida de David, ejemplo para el cristiano. La vida de David, ejemplo para el cristiano. Y vamos con la segunda parte de este mensaje. En la primera parte vamos a recordar algunas cosas, entre ellas que David es el tipo o sombra profética de los hijos de Dios. Dios, cuando mostró a David, cuando colocó en David la unción de rey, simplemente nos estaba diciendo: así quiero que funcionen mis hijos en la tierra. De la misma forma, debemos recordar, como dice el Señor en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre, de manera que así podamos establecer el reino de Dios conforme a su propósito. Aprendimos también que Dios ha prometido restaurar el tabernáculo de David, que simplemente representa la adoración viva y constante que nosotros como hijos de Dios debemos ofrecer, y podemos tener referencia de ello en Amós capítulo 9 del versículo 11 al versículo 15. Por otra parte, aprendimos también que Dios escogió a David como el sucesor de Saúl para ser el rey del pueblo de Dios, de Israel, porque David había aprendido a desarrollar un corazón como el de Dios. Y por esa razón David conocía, entendía y obedecía la voluntad de Dios cabalmente. Y otra cosa que pudimos aprender en este mensaje es que David era manso y humilde, aunque demostrado que aunque había sido ungido rey con anterioridad, con anticipación, él supo esperar el momento en que Dios lo colocó y le ordenó, y a partir de ese momento ejerció sus funciones como rey, porque el hecho de que haya sido ungido no significa que ya podía ejercer las funciones de rey. Así que tuvo que esperar que Dios terminara de salir de Saúl para luego entonces él así ejercer las funciones para el cual Dios lo escogió, Dios lo ungió, Dios lo preparó. E igualmente hace con nosotros, con todos nosotros. Y es importante que David, como ejemplo para nosotros los cristianos, entendamos perfectamente que tenemos un tiempo de todo. Es un tiempo en que Dios nos llama, Dios nos unge y nos envía. Y hay un proceso allí que tiene que cumplirse. Así que ten paciencia y espera tu tiempo, el tiempo de Dios. Pero hay cosas que ya nosotros debemos estar ejerciendo como lo hacía David, y hoy vamos a aprender algunas cosas de estas. Por ejemplo, David
pudo cumplir cabalmente con todas sus responsabilidades. David cumplió cabalmente, es decir, David supo honrar todos los compromisos que tenía. David no postergó absolutamente nada. Todo lo que todas las tareas que él tenía que cumplir, él las hizo. Y durante todo el proceso jamás abandonó alguna tarea porque debía hacer otra cosa. Y una referencia de ellas, entre otras, la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17. Y voy a leerles en el capítulo 17, del versículo 17 al versículo 20. Y escúcheme bien cómo nos dice el Señor allí. Dice: uno de esos días, Yesé le dijo a David, su hijo: ve al campamento y llévale a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano y dejó las ovejas al cuidado de otro, y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando gritos de combate. Observen que David, aun cuando ya tenía una tarea muy importante asignada por su papá, como era el cuidar de las ovejas, el cuidar del patrimonio de su papá, aún así su padre Yesé le dijo a su hijo David: ve y por favor acércate a donde están peleando tus hermanos, allá en el campamento de guerra, donde se están enfrentando contra los filisteos, y por favor llévales esta encomienda y tráeme referencia de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una instrucción de Dios, pero por estar ocupados decimos: bueno, mira, hoy no voy a poder hacerlo por tal o cual cosa? Yo quiero destacar lo siguiente aquí. El padre de David le pide a David: mira, como se los mencioné hace un momento, ve al campo de batalla, allí están tus hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Simea. Ellos eran soldados, estos hermanos de David eran soldados oficiales del ejército de Israel. Ellos cumplían tareas de guerra y estaban, por supuesto, preparados entre comillas, para enfrentar a ese ejército filisteo. Y David, para obedecer, David no le puso pretexto a su padre. David, para obedecer la orden de su padre, buscó a alguien a quien le encomendó la tarea de cuidar el rebaño de las ovejas mientras él iba y cumplía esta otra orden de su papá. David se buscó a un cuidador y, por supuesto, entonces fue a hacer lo que el Padre le ordenó. Nosotros tenemos una tendencia como seres humanos muy errada, óyeme bien, muy errada. Y es que cada vez que nosotros se nos presentan situaciones difíciles, incómodas en la vida, con el empleo, con los estudios, con las relaciones conyugales, familiares o como fuese, la primera tendencia que nosotros tenemos o hacemos, la primera tendencia es a la de abandonar las responsabilidades, las tareas que Dios nos dio, para luego ir y abocarnos de lleno a lo demás. No es que dejamos a cargo de alguien, sino que simplemente la abandonamos. Me preocupa mucho cuando un discípulo, entre comillas, se pierde de vista de sus líderes, de sus pastores, de la iglesia. Y de repente entonces cuando uno se lo encuentra por allí en la calle, le dice: hey, ¿qué pasó contigo? No, pastor, es que estaba demasiado ocupado y no sé qué, y me pasó esto y me pasó aquello. Y le trae aquel relato tan inmenso. Y entre comillas pensando que se está justificando. Mire, no siga cometiendo ese error, porque usted lo que hace es hundirse cada vez más. Porque recuerde esta premisa: nada, ¿quiere que se lo vuelva a decir? Nada justifica delante de Dios lo que usted hace en su propia razón. Nada lo justifica.
Porque mire, Dios conoce todo, Dios conoce la verdad. Y si Dios, conociendo tus responsabilidades, te asigna una tarea adicional, Él sabe perfectamente que tú estás capacitado para hacerlo. Y si no lo haces, es porque simplemente no lo estás haciendo bien. Si no lo haces es porque simplemente no lo estás haciendo bien. Y David es una buena demostración aquí de que nosotros sí estamos listos para servir. Sin importar, oye bien, sin importar todas las responsabilidades o ocupaciones que tengamos en el mundo. Nada de eso impide que nosotros podamos servir al Señor. Y el ejemplo mayor de todos es Jesús cuando nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, nos dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lamentable cuando nosotros, por lo general, nos encontramos personas que están esperando en todo tiempo es que vayan y los atiendan, vayan y les sirvan, vayan y vayan. Y entonces ellos piensan que son los únicos en la iglesia o los únicos que están sobre la faz de la tierra con necesidad. Déjame decirte, déjame recordarte que tú no eres el único y que así como tú hay miles, bien claro lo dice el Señor en su palabra, que las aflicciones, que tenemos que pensar en que el resto del mundo también pasa por tribulaciones como las nuestras, por dificultades como las nuestras. Y el Señor te ha hecho capaz de poder levantarte en tus propias fuerzas y hacer lo correcto. Y es que cuando nosotros respondemos, mejor dicho, de la manera en que, bueno, que vengan y me digan, tú simplemente estás demostrando el nivel de egoísmo, oye bien, el nivel de egoísmo en que vives. Porque constantemente estás pidiendo que se te atienda, que se te oiga, que te socorran, que todo eso. ¿Y con cuántos tú haces eso? La gran pregunta es, ¿con cuántas personas tú haces lo mismo que tú pides que hagan contigo? Realmente nosotros no siempre estamos necesitando lo que nosotros queremos que nos den. Porque por otra parte, el egoísmo se combina con el capricho. Y todo eso es una fórmula terrible para el desarrollo de un creyente. Nosotros los cristianos tenemos que aprender más bien a servir y no buscar ser servidos. Y no es que no vamos a ser servidos en algún momento. Claro que sí. Por la gracia de Dios va a ser así. Pero por lo general y mayormente nosotros tenemos que dar, servir, prestar, apoyar. Constantemente tenemos que hacer esto. Y David es un buen ejemplo en este sentido. El Señor nos ha dado la capacidad de poder cumplir con todas las responsabilidades, tanto personales como ministeriales. El Señor nos da el tiempo, nos da la capacidad. Hay gente que se hace de cuadritos la vida, porque como no sabe organizarse, como no sabe distribuir bien el tiempo, como no se ha ejercitado en esto, entonces choca con dos tareas. No, tú puedes hacer más de 2, 3, 4, las que sean necesarias, siempre y cuando tú seas una persona lista y dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y es importante que recordemos que Dios llama a la gente ocupada. Dios no buscó entre los vagos que habían por allá en Israel a uno llamado David. No, Él lo buscó bien ocupado por allá en el monte, con las ovejas de su papá, lidiando con todos esos animales salvajes y con todas las adversidades y con todo y el calor y el frío y con todo eso David estaba allí. Y no veo en ninguna parte de la Escritura que David se quejara por esto. Porque cuando el Señor llama, el Señor capacita. Óyeme bien, cuando el Señor te llama, el Señor te capacita. Y si tú has recibido alguna asignación de Dios en tu iglesia, en el ministerio que Dios quiere que tú funciones, Él te capacita para ello. Tú no puedes decir, ay, pero es que yo no sé, yo no puedo, a lo mejor no sé, tal vez. No, si el Señor te llamó, Él te va a capacitar. Ahora, ¿qué es lo que quiere la gente? Primero sentirse que está capacitado para luego ir a servir. No, primero se va y se sirve. Y después que viene en el proceso, el Señor nos va capacitando. En Proverbios 9:10, el Señor nos dice esto: todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro
que es a donde vas, no hay obras ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Así que no pierdas el tiempo. No creas que en el sepulcro no vas a hacer nada de eso. Lo vas a hacer aquí en la tierra y tú vas a dar cuentas al Señor de todo lo que hacemos acá. Por otra parte, y es interesante este tema, este punto que voy a destacar ahora de David como ejemplo para los creyentes. Oye bien, David como ejemplo para nosotros. Toda la vida de David es un ejemplo, es el testimonio para nosotros los cristianos, cómo debemos ser los cristianos. Lo encontramos en el mismo Primera de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 4 al 11, dice así en la Escritura. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce que protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos el filisteo le dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros pondremos a su servicio, nos pondremos a su servicio. Pero si yo los venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía, añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de esos guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. ¡Wow! Qué terrible para el cobarde escuchar que el gigante le habla. Es terrible cuando una persona que todavía no tiene confianza en lo que Dios puede hacer, entonces oye la voz del enemigo. Y cuando oye la voz del enemigo, bueno, le tiemblan las piernas, aquello ocurre de todo. Pero gracias al Señor que ninguno de los que está viendo este mensaje es así, porque Dios le fortalece, ¿verdad que sí? Pero si tú por casualidad estás experimentando algo de temor, porque el enemigo está hablándote y te está diciendo cosas donde te manifiesta que tú no podrás, que Él es mayor que tú, que las dificultades te van a consumir, que todo eso, entonces yo quiero invitarte a que oigas bien esto. Mira, David, más adelante en el mismo capítulo 17, nos damos cuenta que David, luego que le entregó la encomienda, del versículo 22 al versículo 26, más antes todavía, del versículo 17, del versículo 22 en adelante, ¿sí? Nos damos cuenta que David llegó al momento en que Goliat hablaba de esa forma. En un momento así llegó David y se quedó oyendo al gigante así como... Y quiero recordarte que David es el mismo David, hijo de Yesé, era hermano de Eliab, era hermano de Abinadab y de Simei. Entonces, Eliab, el mayor de David, cuando vio que su hermano menor, estaba allí entre el ejército caminando y preguntando y viendo y todo, le llamó la atención. Le dijo: ¿qué haces esto aquí? Tú no estás viendo el peligro que corremos con este gigante. Tú no estás viendo que de repente ese tipo se puede abalanzar contra ti y te va a matar. Porque el hombre estaba hablando desde el miedo, estaba hablando desde el temor, estaba hablando a través de la angustia, estaba hablando desde el rincón de su alma que no confiaba en Dios verdaderamente. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Pero David sí conocía a Dios. Y por eso la actitud de David es diferente. Entonces, lo que puede hacer la diferencia
entre la conducta de David y la conducta de todo el resto del ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl, la diferencia la hacía el espíritu. El espíritu que operaba en David y el espíritu que operaba en ellos. Así que tú tienes que preguntarte cuál es el espíritu que está operando a ti. ¿El espíritu de temor o el espíritu de Dios? Porque cuando opera el espíritu de temor, indudablemente que tú vas a vivir confundido, atemorizado, asustado, sin ánimo, sin fuerzas, ante cualquier circunstancia te derrumbas. Pero el que vive bajo el Espíritu Santo, su actitud es distinta. Es de confianza, es de seguridad, es de coraje, es de valentía. Por eso David es el ejemplo para nosotros los cristianos. Nosotros tenemos un modelo por excelencia que se llama Jesús. Y un ejemplo que debemos seguir es David. Un hombre, un joven que Dios levantó de por allá, desde el monte, desde las cabras, por allá, en la soledad, porque él sí supo desarrollar una relación íntima con Dios. Y qué triste que estos hermanos de David y todo el ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl, por 40 días se dejaron agobiar, se dejaron aterrar por ese espíritu de temor representado en Goliat. Hijos del mismo padre, criados en la misma casa, pero con una conducta distinta. Y eso ocurre muchas veces. Vemos en un hogar, en una familia, unos que responden de una manera, otros que responden de otra forma. Y todo va a depender exactamente de lo que cada uno, oiga bien, de lo que cada uno de nosotros pueda desarrollar con Dios. Si tú eres una persona que desarrolla una excelente relación con Dios, el Espíritu de Dios operará en ti con fuerza, con poder. La unción del Espíritu te va a llevar a niveles superiores. Pero los que no operan bajo el Espíritu Santo, lamentablemente van a vivir derrotados, alicaídos, de derrota en derrota, cuando el Señor nos llamó a nosotros de victoria en victoria. Entonces, la diferencia que podemos observar aquí entre los Eliab, los Saúl y los David, la diferencia es que el Espíritu Santo opera en el que le cree. Y hay gente que es religiosa, óyeme bien, y aquí voy a meterme con una de las vascas sagradas en la iglesia del Señor. Y son los religiosos, son los que se la pasan hablando. El Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor esto, el Señor aquello, y usted tiene que hacerlo así. Pero cuando tienen circunstancias difíciles, hermano, necesito que ore por mí, porque usted sabe. Entonces, todo lo que tú estás diciendo es pura teoría. No hay una verdadera convicción en lo que tú estás manifestando, porque realmente tú lo que estás hablando es puro buchipluma. Porque si de verdad el Espíritu Santo es el que controla tu vida, tú no andas pidiendo, ¡ay, socorro! ¡Auxilio, socorro! No, se te da de una vez y va y se enfrenta. Como David le dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que es capaz de llamar al ejército de Jehová, a todos los soldados de Jehová de los ejércitos de esta manera? ¿Quién es este? ¿Por qué él va a hablar de esa forma? Y David era un joven de apenas, dicen los estudiosos, que era un hombre como de unos 70 de estatura. No era alto. Y Goliat 3 metros, aquí esta traducción dice 3 metros, todo eso. Otras versiones dicen 3 metros y algo. Yo me inclino más por los 3 metros 10, 3 metros 20, porque era un gigante de verdad. El hombre pesaba yo no sé cuántos kilos, como 5 veces yo más o menos. Y aquel David, aquel muchacho joven de unos 17, 18 años de edad, fue capaz de pararse enfrente y decir, pero por favor, ¿ustedes le tienen miedo a eso? Yo no le tengo miedo a eso. Yo me enfrento a los osos, yo me enfrento a los leones, yo me enfrento a Raimundo y a todo el mundo. Y la fiera que intente comerse una de mis ovejas tiene que matarme a mí primero. Y yo con mis propias manos los agarro y los desgarro. Los agarro por los mismos dientes de ellos y los destruyo. Imagínense ustedes. Ahora,
el ejército de Israel vivió 40 días bajo ese martirio. Todos los días les salía el Goliat y les anunciaba que el mensaje que sembraba pánico, terror, miedo, susto, intestinos flojos y todo lo demás. Aquello era terrible. Y este David solo una vez lo oyó, una solita vez. Y una solita vez le fue suficiente para medirlo con objetivo y decir, no, con una sola piedra lo mato. Es más, ni siquiera voy a usar las manos, con una sola piedrita. Y así lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? El espíritu que opera en ti. ¿Quién realmente gobierna tu vida? Y para nosotros los cristianos, para poder tener la actitud de David, tenemos que permitir al Espíritu Santo que tome el control pleno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas, cosas gloriosas y maravillosas comenzamos a experimentar. ¿Sabes? Las dos poderosas armas de David eran su fe en Dios y la unción que Dios puso en él. Y nosotros no estamos lejos de esto. La verdad es que tú y yo tenemos ya en nuestra vida esos dos grandes regalos. Jesús fue el que inició en nosotros la fe y dice que la va perfeccionando cada día. Así lo dice en Hebreos capítulo 2. Y la unción llegó a nosotros desde el momento en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. En el momento en que recibimos el Espíritu de Dios, en ese mismo momento comenzó a operar en nosotros ese poder de Dios. Así que el éxito de David no estaba en su mente, no estaba en sus manos, estaba en su corazón. Porque él sabía a quién le servía, él sabía a quién conocía, él sabía quién era su Dios y lo que Dios le había dado. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿serás tú capaz de poder tener una experiencia como la de David ante cualquier circunstancia? Lo más difícil que había en aquel momento era enfrentarse a los filisteos y especialmente a Goliat. Uno solo representaba a todo un pueblo. Y David no le tuvo miedo. En el relato de la Escritura dice que más adelante David se abalanzó, vino caminando de frente al gigante. Me tenía unas 5 piedritas, echó al bolsillo, aquí en su bolsa, y agarró y lanzó una sola piedra y se la dio aquí. Y después que lo derribó, con la propia espada de Goliat, terminó de liquidarlo, le cortó la cabeza. Familia, así quiere el Señor que nosotros actuemos. Por eso, el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Y los valientes se caracterizan por permitir al Espíritu Santo que los lleve de la mano. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, así nos dice el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así nos dice el Señor. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabras sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Estoy hablando de aquellos que realmente dan pena ajena, porque cuando hablan de religiosidad. De religiosidad. Aconsejan desde la religiosidad, hablan desde la religiosidad, pero cuando les toca vivir la experiencia, lamentablemente demuestran que lo que han tenido es pura teoría, han tenido pura palabra comunicada, pero no palabra revelada. Porque cuando a ti se te revela la palabra de Dios, tu actitud comienza a ser distinta. Tu actitud comienza a ser diferente. Ya dejas de ser del montón. Comienzas a ser de los generales del escuadrón de Jehová de los ejércitos. De la
de la brigada especial que es capaz de enfrentarse al enemigo independientemente de la circunstancia. Por una razón, y la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Fíjate tú que casi coincidente el asunto. Dice así: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para terminar, quiero decirte, familia, tenemos que aprender a ser diferentes, a marcar la diferencia con el resto del mundo. Ya nosotros tenemos al Espíritu Santo. Fíjate que David tenía visitaciones del Espíritu, pero en nosotros habita el Espíritu Santo y por ese motivo nosotros estamos, digamos, en condiciones mejores que las de David. Y lo que marca la diferencia en la conducta de un religioso, la conducta de un verdadero cristiano, es el ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Así que, si tú quieres dejar desde ahora mismo esa actitud de cobardía, esa actitud de dejadez, esa actitud de posponer las cosas para luego, esa actitud de abandonar las responsabilidades que Dios te dio para terminar de hacer las tuyas porque estás asustado, porque a lo mejor no te va a ir bien. Yo quiero invitarte a que tú hoy le rindas al Señor ese error, de manera que Él pueda levantarte y restaurarte y comience a mostrar a través de ti el espíritu de poder que puso en ti, que es el Espíritu Santo. Y para ello quiero invitarte a que allí donde te encuentres, inclina tu rostro y habla con Dios. Y dile conmigo: Señor, he oído tu voz y he reflexionado que realmente he estado equivocado en todo este tiempo. Hoy decido asumir la conducta que asumió David. Primero, de buscarte. Señor, de entrar en intimidad contigo para conocerte. Señor, porque quiero realmente aprender a vivir en esa comunión contigo para entender exactamente lo que tú tienes para mí y obedecer tu voluntad. Quiero caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya no quiero vivir según mis sentimientos, según mis emociones ni mis pensamientos. Quiero vivir exactamente como tú quieres que viva. Quiero hacer exactamente lo que tú quieres que haga, Señor. Y para ello decido hoy cambiar la actitud. Me rindo a ti. Te pido perdón por las veces que te he fallado y te suplico, por favor, que me ayudes desde ahora en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por oír mi oración. Lléname de fe y de tu Espíritu Santo, así como lo hiciste con David, porque quiero ser ese general, ese guerrero que tú quieres que sea, ese valiente, esa persona valiente que tú quieres que yo sea, para enfrentarme ante cualquier circunstancia y hacer tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que has hecho esa oración. Quiero felicitarte, pero más aún a ti, mi querido amigo, mi querida amiga que nos ves por primera vez. Entiendo tu condición ahora, tus confusiones, tus temores, tus angustias, tus tristezas. Y te sientes abandonado, rechazado. Te sientes burlado muchas veces, pero el Señor está aquí para decirte: hey, ven conmigo, yo quiero levantarte, quiero tocar tu corazón, quiero transformar tu vida y quiero convertirte en un valiente. Y para ello necesitas abrirle tu corazón a Jesús y entregarle tu vida a Él para que Él pueda entrar a ti y hacer su voluntad en ti. Para ello quiero invitarte a que allí donde te encuentras, inclina tu rostro y dile al Señor junto conmigo: Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón para recibirte como el Señor de mi vida, el Señor del poder, el Señor de la autoridad, el Señor de la gloria. Abandono desde ahora toda esa vida de temor, de angustia, de dolor, y tomo ahora, me abrazo a la vida abundante que viene de ti, porque quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea. Perdona todos los pecados que he cometido hasta ahora y ayúdame de aquí en adelante a ser como tú quieres que yo sea. Lléname de fe y de tu Espíritu Santo. Amén. Qué bueno si has hecho esa oración de manera sincera, genuina.
y por primera vez estás recibiendo a Jesús como tu Salvador y Señor. Quiero felicitarte porque realmente has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora quiero invitarte a que a través de las redes nos sigas, por favor, y nos dejas conocer tu decisión. Y así nosotros podemos entrar en contacto contigo y ayudarte a crecer, a desarrollarte, a dar de lo que el Señor nos ha venido dando. Así que de verdad estamos muy contentos y celebramos que ahora el Señor vive contigo. Familia, todos ustedes, todos nosotros, el Señor nos ha llamado a vivir como valientes. Así que dale un aplauso al Señor ahora, celebra lo que el Señor está haciendo en tu vida y deja que el Espíritu Santo controle tu vida. David es un buen ejemplo para que nosotros lo sigamos. Por lo demás, que la gracia y la paz de Dios sobreabunde en todos ustedes. Dios les bendiga.